Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer también el 27. Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Oremos. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Y reconocemos que tú nos has amado de tal manera que enviaste a tu Hijo unigénito para que al morir en esa cruz, todos aquellos que creemos y hemos depositado nuestra confianza en Él, para salvación y vida eterna, podemos descansar en que lo que has prometido, Señor, es verdad. Tu evangelio es poder de Dios para salvación y nos da la esperanza de vida eterna. Gracias porque ya no vivimos como las personas del mundo que viven sin esperanza. Nosotros sabemos que en Cristo podemos confiar, esperar y recibir, Señor, esas promesas que has hecho, creciendo espiritualmente, dando frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Gracias, Padre, por cada persona que está aquí hoy y ayúdame para que lo que yo les enseñe hoy a los hermanos, a la iglesia, pueda llegar a su corazón, a su mente y sea de bendición, Señor, para ellos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, el día de hoy vamos a ver el tema 3 de una serie que hemos titulado El Evangelio en la Sociedad Moderna. Y el propósito de esta serie, hermanos, ha sido que algunos temas de mucho interés actual, que suenan mucho en estos días en los medios sociales, los aprendamos a ver desde un punto de vista del Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio sobre estas cosas que suenan mucho en las redes sociales y se hacen virales y arman mucha controversia? Nuestro tema el día de hoy, hermano, lo hemos titulado Los peligros del feminismo. Los peligros del feminismo. Este tema, hermanos, por encimita suena bastante justo, necesario y hasta bueno. Alguien podría decir, yo no le encuentro nada de malo en sí al feminismo. El propósito del tema el día de hoy es demostrar con la Escritura, si el Señor nos ayuda con esa gracia, cuáles son los peligros que bíblicamente, hermano, esta ideología está promoviendo actualmente en nuestra sociedad, los cuales amenazan y atentan contra la moral, contra la familia, contra el matrimonio y contra la vida en común de toda la sociedad, de toda la humanidad. El Evangelio, hermanos, aborda estos temas. El Evangelio no solo es el poder de Dios para salvación, sí es eso, pero no solo es eso. El Evangelio también es sabiduría de Dios para que nosotros vivamos vidas correctas delante del Señor. Y en el Evangelio nosotros recibimos, hermano, las instrucciones, qué es lo que a Dios le agrada. Con respecto a esto, gracias. El feminismo actualmente, hermanos, se ha vuelto como una religión. Se ha vuelto una religión, un movimiento, una ideología a la cual millones de mujeres en el mundo se suscriben. Algunas, aún sin saberlo, están suscritas a este movimiento. Quizás porque no han estudiado a fondo todo lo dañino que es. Y dicen, me parece bien, me parece justo
algunos ideales que este movimiento persigue. Sin embargo, hermano, hoy vamos a ver en la palabra qué tan dañino es. Mira ahí en Génesis 1:26, donde leímos, vamos a analizar nuestro pasaje. La primera palabra que vemos ahí, hermano, y que vamos a analizar es la palabra hagamos, en plural. Nuestro entendimiento teológico, hermanos, como iglesia es que el Dios Trino está hablando en este pasaje, en tercera persona, hagamos. No voy a hacer simplemente, sino hagamos. Y esto a mí me deja ver que el Dios Trino, al estar hablando en plural, está diciendo que lo que está a punto de hacer lo va a basar en el diseño que hay en él mismo hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Bueno, en el sentido de que Dios, siendo uno, porque Dios es uno, eso lo tenemos claro, es también tres personas. Esa es la doctrina de la Trinidad, una doctrina no negociable para una iglesia cristiana que diga somos una iglesia cristiana ortodoxa de sana doctrina. Entonces vemos aquí cómo Dios, basándose en esa pluralidad que hay en él, en esa pluralidad de personas, él dice hagamos y toma esa pluralidad de personas como el diseño de lo que él está a punto de crear. Está a punto de crear, escuche, un ser humano que se llama Adán, una unidad del cual él crea dos personas. Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿no? En el principio hizo Dios a Adán y luego de un tiempo lo puso a dormir y de Adán, sacando la costilla de Adán, sacó a Eva. Vemos entonces que Dios, que es uno, y sin embargo en Dios, que hay una pluralidad de personas, crea también un ser humano que es uno, pero de ese ser humano también, en ese ser humano también Dios crea una pluralidad de personas, es decir, dos personas completamente iguales en imagen de Dios, completamente iguales en importancia ante Dios, pero completamente diferentes en sus roles. A uno Dios le dio un diseño para jugar un rol y al otro le dio otro diseño diferente para jugar otro rol. Sin embargo, así como en la Trinidad hay una unidad perfecta, una comunicación perfecta, un acuerdo perfecto, en la Trinidad jamás va a haber una desavenencia, un desacuerdo. Aunque tienen diferentes roles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre trabajan en un acuerdo perfecto. Dios crea al hombre y a la mujer, pero luego, una vez que ya son dos entidades diferentes, Dios los une. Y Dios los une por medio de bendecir su unidad, lo cual nosotros llamamos matrimonio. Mire lo que dice Génesis 2:24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Primero Dios de uno hace dos, y luego de esos dos, Dios hace una unidad. Dios hace una unidad. La unidad más perfecta en la humanidad, hermano, se logra en el matrimonio. La unidad perfecta en Dios se logra en la Trinidad. En la Trinidad hay una triunidad perfecta. Y aquí vamos a desentrañar uno de los primeros principios, que es, hermanos, que el propósito del matrimonio para Dios es que el mismo honor, respeto, unidad y comunicación perfecta que hay en la Trinidad es el deseo de Dios que exista en el matrimonio. O sea, cuando un hombre y una mujer se casan, Dios bendice esa unidad y el deseo de Dios es que ese hombre y esa mujer representen la imagen completa de Dios.
Porque aunque el hombre es creado a imagen de Dios y la mujer también es creada a imagen de Dios, cuando están separados, la imagen de Dios no está representada tal y como Dios quiere que sea representada en un hombre y en una mujer que están casados. La segunda frase que vamos a analizar ahí en Génesis 1:26 es, ya dijimos ¿hagamos qué? Hagamos al hombre. Al hombre, Dios llama hombre, o Dios le plació llamar hombre a toda la raza humana, incluyendo hombres y mujeres. Esto ya lo hemos visto, ya ha dado infinidad de ejemplos cómo esto aplica y por qué esto es correcto a la luz de las Escrituras. Pero tenemos que aclarar que Dios hizo dos sexos diferentes. Esto es importantísimo. Dios creó dos sexos diferentes. Cuando Dios dice, Él creó al hombre y llama a toda la raza en general hombre, no quiere decir que Dios está confundido entre cuál de los dos es hombre y cuál es mujer. No. Dios está bien claro que uno fue creado como varón y la otra, en este caso Eva, fue creada como hembra. Dios no está confundido en ese sentido. Dios no está confundido entre si creó un tercer sexo o si creó un sexo intermedio. Ante Dios no hay sexo intermedio, ni tampoco hay un tercer sexo, solamente hay dos sexos. Hay dos verdades bíblicas que vamos a analizar aquí, en este punto. Número uno, que el hombre y la mujer son iguales en personalidad e importancia. Así como en la Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en personalidad e importancia, ese es el mismo diseño que Dios hizo para el matrimonio. ¿Por qué? Porque tanto hombre como mujer, ambos fueron creados a la imagen de Dios. Y a Dios le ha placido entonces que la sociedad, hermano, esté regida desde el principio hasta el final por dos sexos, varón y hombre. Y esa es la forma plena entre varón y hembra, perdón. Esa es la forma plena que a Dios le place que sea representada, hermano, toda la humanidad. En el momento en que uno de estos dos sexos dejara de existir, la raza humana dejaría de existir completamente, porque ese es el diseño de Dios para la procreación y para el sostenimiento, hermanos, de la raza humana. Es decir, somos complementarios. El hombre y la mujer no se pueden separar. Somos complementarios. Mire lo que dice 1 Corintios 11 y 12. Varón y hembra. Siempre se me traban los cables cuando digo, es que como la palabra hombre y hembra suenan parecidos, pero aclaremos el punto, ¿verdad? Varón y hembra. 1 Corintios 11 al 12 dice, pero en el Señor, escuche, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Nos queda claro, el hombre y la mujer son iguales en importancia ante Dios, en personalidad. El hombre no tendría por qué sentirse superior a la mujer, ni la mujer tendría por qué sentirse inferior al hombre o viceversa. Debe de haber siempre esa igualdad. Ok, pastor, somos iguales, entonces el feminismo está bien, pastor, porque el feminismo lucha por la igualdad de los sexos, pero vamos a desentrañar más adelante realmente la agenda del feminismo. En este punto 2 vamos a analizar, hermano, que aunque iguales en personalidad e importancia, sin embargo Dios diseñó al hombre y a la mujer para tener diferentes funciones, diferentes roles. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en la Trinidad. En la Trinidad hay diferentes funciones, hay diferentes roles. Por ejemplo, Dios el Padre siempre ha sido el Padre. Y siempre se ha relacionado con Dios el Hijo como Dios el Hijo. Y de los dos emana la persona del Espíritu Santo. Y hay una diferencia en cuanto a roles, pero no en cuanto a importancia. Mire lo que dice 1 Corintios 11:3. Primera epístola de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo
varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Muchos usan este verso para decir que la Trinidad no existe, porque este verso dice claramente que si Dios es la cabeza de Cristo, entonces Cristo es menos importante. Pero aquí lo único que está hablando es una diferencia de roles, no una diferencia de deidad o de importancia. Por ejemplo, usted tiene un patrón, un jefe que es el que le da las instrucciones y usted se somete a esa persona, pero como seres humanos, ¿cuál de los dos es más importante? Bueno, los dos son igual de importantes. Como seres humanos, ambos son creados por Dios, ambos llevan la imagen de Dios, ¿ok? Ambos, Dios está también sosteniéndoles la vida y no hay ninguna diferencia en importancia como personas. Pero ¿en qué sentido hay diferencia? En roles. En roles. Quizás Él es el que da las órdenes y usted es el que obedece, pero usted no es menos importante por eso como persona. Entonces, sí, la Biblia dice claramente que el Padre tiene una autoridad sobre el Hijo, ¿verdad? Pero eso no significa que el Hijo es menos Dios que el Padre, sino que es el acuerdo y los roles que se desempeñan en la Trinidad. Entonces, hermanos, ¿el hombre, por haber sido puesto como cabeza de la esposa, es más importante? No, es solamente diferente en diseño. La mujer, por haber sido creada como ayuda para sujetarse a su esposo, tampoco es menos importante por eso, sino que los roles que Dios le asignó son diferentes, basados precisamente en que cuando Dios comenzó a crear, Dios tomó el diseño de su misma persona, de la Trinidad, para crearnos. Surge una pregunta interesante aquí. La pregunta es, si la distinción de funciones entre el hombre y la mujer se vino a distorsionar a causa de la caída. Porque hay escritores que han promovido esto, hay escritores que creen que la razón por la que el hombre es cabeza y la mujer es ayuda es porque eso es producto del pecado. Y dicen, no, la mujer no tendría que someterse al hombre porque eso es producto del pecado y eso es satánico, que la mujer se someta al hombre es satánico. En esta parte vamos a demostrar, hermano, que estos roles fueron dados antes de la caída, no después de la caída. Número 1, Adán fue creado primero, después Eva. Esto es importante. Adán fue creado primero. Cuando Dios comenzó a crear, a Dios le plació, hermanos, por su soberanía, crear primero al varón. A los lentes del Antiguo Testamento esto habla hasta cierto punto de lo que en el Antiguo Testamento se le llama primogenitura, que un primogénito era en el Antiguo Testamento alguien que de alguna forma era el jefe del clan, de la familia, el que heredaba doble al momento de recibir la herencia. El hombre es creado primero. Entre comillas podríamos decir, hermanos, que el hombre es como el primogénito en el matrimonio. ¿Okay? Él es el primogénito y la mujer es creada después. Hasta cierto punto, hermanos, en un matrimonio sano, en un matrimonio bíblico, para la esposa, tomando esto de un poco con un sentido figurado, en un matrimonio sano, en un matrimonio bíblico, esta es la razón por la que para la esposa es más importante su esposo que aún su hijo primogénito. Porque en un matrimonio sano, los padres siempre deben amarse más entre ellos que amar a sus hijos. Estoy hablando de un matrimonio sano, bíblico, en orden. Entendemos que hay otros tipos de matrimonio, ¿no? Donde ya son segundos o terceros y ha habido divorcios y entonces la mujer se casa con un hombre, pero le dice a ese hombre, me voy a casar contigo, pero tú jamás vas a ocupar el lugar de mis hijos que yo ya tengo. En cierto sentido está bien, porque obviamente este hombre no es el padre y qué tal si le comienza a dar prioridad a él y luego él viene y abusa de los hijos y cuando la mujer se trate de que haga justicia va a favorecer a este hombre que no es el padre. Pero cuando el padre es el padre biológico en un matrimonio sano y en Cristo sobre todo, hermano, porque nosotros estamos en Cristo, la mujer siempre debe de preferir siempre a su esposo antes que los hijos. Y
viceversa, también el hombre debe siempre darle su lugar primero a su esposa antes que a sus hijos. Porque así es como a Dios le ha placido, ese es el orden. 2. Eva fue hecha como ayuda idónea para Adán. Esto es claro, mire lo que dice 1 Corintios 11:9. 1 Corintios 11:9. Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es esto. Dios no hizo a Eva y luego dijo Dios, no es bueno que Eva esté sola. Le haré un ayudo idóneo. No, Dios le plació crear primero a Adán y entonces por motivo de Adán, es decir, porque Dios lo vio solo al pobre de Adán, Dios dijo, no es bueno que Adán esté solo y entonces, hermano, le creó a la mujer. Pero esto no significa que sea menor en importancia, ya lo dijimos. Es una cuestión, hermanos, de roles. Una mujer cristiana, hermano, temerosa de Dios, nunca debería de cuestionar a Dios por la decisión soberana que Él tomó de haber creado primero al hombre. Una mujer cristiana temerosa de Dios debería más bien respetar esa decisión y decir, Señor, a ti te plació. Creaste primero al hombre y en eso hay un orden. Y a ti te plació crearme como ayuda a mí. Y yo respeto ese diseño. Yo soy la ayuda idónea de mi esposo. Al menos eso dice la Biblia. Así es como deberían de decir las hermanas. Algunos argumentan que la palabra para ayuda, que es la palabra hebrea eser, no quiere decir que Eva sea inferior. Porque el argumento es este. Ok, el argumento es, si la palabra para ayuda idónea, la palabra hebrea es ser, significa que Eva es inferior, entonces cuando dice que Dios era el ayudador de Israel y se utiliza la misma palabra es ser, ¿significa eso que Dios era inferior que Israel? No. Porque nosotros en ningún momento estamos diciendo que la mujer es inferior, lo único que estamos diciendo es que es diferente en diseño. Hay un diferente rol, hermanos, en el matrimonio, y no solo en el matrimonio. Estos roles, hermanos, del matrimonio se extienden para la iglesia, para la sociedad en general. El hombre y la mujer jamás serán iguales en roles, en diseño físico, en diseño biológico, en diseño psicológico. Los científicos han demostrado que aún el cerebro del hombre y la mujer están sexuados, es decir, son diferentes por cuestión de cromosomas. Otro punto, el tercero, Adán le puso nombre a Eva. Estamos viendo los argumentos, hermano, para derribar esta falsa teoría de que Dios dijo que la mujer se sujetara al hombre a causa del pecado. No, Dios lo dijo antes de la caída. Adán le puso nombre a Eva. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando a alguien se le daba el privilegio de ponerle nombre a alguien o a los animales, en este caso hablando de Adán, estaba dando a entender que ese derecho de ponerle nombre le daba también una cierta autoridad sobre esa ente que se estaba nombrando. Porque el nombre hebreo designaba las características. Por ejemplo, cuando se le puso nombre a los animales, el nombre tiene que ver con las características que el animal tenía. O sea, los nombres originales siempre van a describir las características del animal al que se está nombrando. Ahora ponga cuidado acá porque no estamos diciendo que la mujer es un animal, jamás, porque la mujer es creada a imagen de Dios, ¿ok? Y todo lo que lleva la imagen de Dios obviamente jamás va a ser animal, pero nosotros estamos en contra de la evolución, ¿verdad? Que dice que nosotros somos animales solamente más desarrollados, pero no es cierto, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esto sí quiere decir, hermanos, que cuando Adán le puso nombre a Eva, la estaba describiendo. ¿Qué significa Eva? La madre de todos los vivientes. La estaba describiendo como su esposa, la que había de dar a luz sus hijos. Y al ponerle nombre estaba ejerciendo esa autoridad de que ella se iba a someter a él. De la misma forma que Adán, al nombrar todo lo que Dios creó, Dios también le dijo, señorea y ejerce dominio y autoridad sobre todo esto. 4. La serpiente se acercó a Eva primero. La posibilidad acá es que Satanás sabe que los roles que Dios ha dado es
al hombre de liderazgo para que dirija y tome decisiones y a la mujer como ayuda idónea, y una de las intencionalidades del diablo acá es distorsionar esos papeles, meter un problema, armar un conflicto entre el hombre y la mujer. Quiere alterar los papeles, crear un caos en el matrimonio. 5. Dios le habló a Adán primero después de la caída. Satanás le habla a Eva para hacerlos caer, pero Dios le habla a Adán para pedirles cuentas. Ya Dios había hablado con Adán antes de que creara a Eva, ya había hablado con él antes de la caída, y ahora después de la caída, con el primero que habla también es, hermanos, con Adán. ¿Quién pecó en primer lugar? En primer lugar pecó Eva. Pero ¿a quién Dios llamó para pedirle cuentas en primer lugar? A Adán. El que sigue. Adán, no Eva, representa a la raza humana. Aunque Eva pecó primero, nosotros no somos contados pecadores en Eva, ¿verdad? Somos contados como pecadores en Adán. Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Note que el verso no dice, porque así como en Eva todos mueren. Eva pecó primero, después pecó Adán, pero nosotros somos contados pecadores, hermanos, en Adán, por el orden de importancia. Dios le pidió cuentas a Adán. Le doy un ejemplo de la vida práctica. Usted tiene una empresa y tiene un supervisor. Vamos a suponer que es una empresa, qué sé yo, de remodelación. Y usted deja un equipo de 5 hombres trabajando en una casa, pero de esos 5 hay uno que es supervisor, que es el que tiene que supervisar a los otros 4. Y les da instrucciones, y después usted viene y encuentra que se ha hecho algo terriblemente mal. Si usted es un jefe sabio, usted no va a perder el tiempo hablando con el que puso mal la cerámica, que no era. Usted va a ir directamente ¿con quién? Con el que usted dejó de encargado, porque no supervisó las cosas correctamente. Más o menos en ese sentido, eso fue lo que pasó después de la caída. Dios viene a pedir cuentas y se va directamente con el que estaba encargado de que eso no se hiciera, porque Dios le había dicho, de ese árbol no coman a Adán. Y eso habla entonces del rol de liderazgo, de responsabilidad que el varón siempre, hermanos, lleva o conlleva en el matrimonio. Entonces, hermanos, concluimos lo siguiente. La caída no vino a dar nuevos roles, como algunos suponen. No, la caída vino solamente a distorsionar esos roles, a hacer que esos roles ahora haya una lucha de poder. El hombre contra la mujer contra el hombre, tratando de ser uno la cabeza o el otro la cabeza. Eso fue lo que produjo la caída. Mire lo que dice Génesis 3:16. A la mujer dijo, o sea, a Eva, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué fue lo que trajo, hermanos, el pecado? Lucha de poder, no nuevos roles. Los roles no fueron cambiados, los roles solamente fueron afectados. Ahora Eva querría también dominar a su marido, y el hombre se enseñorearía de una forma que no fue el diseño de Dios. Cada vez que un hombre abusa de una mujer, ese no fue el diseño de Dios. Sí, lo puso como líder para que dirija, pero no para abusar jamás. Entonces, esos son los dos extremos, hermano. El machismo, escuche, el machismo, que es un hombre que abusa de las mujeres, y el feminismo, que ahorita ya vamos a entrar a la definición de lo que es la ideología de feminismo actualmente, que desprecia a los hombres, no son la voluntad de Dios. El machismo y el feminismo son el resultado de la caída. La caída trajo, hermanos, al matrimonio y actualmente a la sociedad en general una lucha por el poder. Entonces aquí le quiero dejar 2 principios. Ok, si la caída trajo lucha por el poder, en primer lugar entendemos entonces que la lucha por el poder a veces en el matrimonio es hasta cierta parte comprensible. ¿Por qué? Porque es el resultado de la caída.
que a veces la mujer te responda de una forma grosera a ti como hombre y se porte respondona e insometida, es producto de la caída. Tú no deberías de asustarte, o sea, a un extremo de decir, uy, este demonio. No, no, porque tú deberías de meditar y decir, oh, mi esposa está luchando con los efectos de la caída. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, también debemos reconocer que si eso es producto de la caída, eso no es bueno. Y deberíamos entonces, ¿qué? Tratar de revertirlo. La esposa debería de decir, cuando la esposa cae en ese estado de rebeldía, de insujeción, por niñerías, entonces la esposa debería decir, en este mismo momento está operando sobre mí las consecuencias de la caída. No es bueno lo que yo estoy haciendo. El hombre igual. Cada vez que el hombre se torne abusador, tirano, cruel, y si es cristiano, pues no debería de ser, pero somos humanos, ¿no? Somos humanos. Debería de decir este cristiano, esto es el producto de la caída. Yo no le voy a dar rienda suelta a ejercer por medio de mi fuerza un dominio sobre la mujer, porque esto no es el propósito de Dios. Si esta conclusión a la que nosotros estamos llegando aquí es verdadera, el Nuevo Testamento nos la debería de confirmar y decirnos que el propósito del Evangelio, el propósito en Cristo es revertir esa lucha de poder. Mire lo que dice Colosenses 3, 18 al 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ok, hermanos, como la caída vino no a dar nuevos roles, que quedemos claros en eso. La caída no vino a dar nuevos roles donde ahora, producto de la caída, el hombre es cabeza y la mujer es ayuda. No, esos roles fueron dados antes de la caída. Lo que viene a hacer el Evangelio ahora es tratar de revertir los efectos de la caída. Y decirle al hombre, tú no puedes abusar de tu mujer. Tú tienes que amarla. Y tu mujer debes de estar sujeta a tu marido. En conclusión, hasta aquí, hermanos, escuche, el Evangelio de Jesucristo está en contra del machismo y está en contra del feminismo. El esposo no puede abusar en el Evangelio de su mujer. Y si lo hace, tiene que pedir perdón, tiene que, hermano, buscar cambiar. Porque hay muchos hombres que son abusadores y piden perdón y nunca cambian, y luego el mes que viene vuelven a abusar y piden perdón y nunca cambia, y el año que viene y viven toda la vida de matrimonio de 25 o 30 años en un abuso constante. Yo cuestionaría la salvación de un hombre así. Porque nosotros fuimos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento. Una esposa también, una esposa que tienda a ser rebelde, respondona, insometida, tiene un buen esposo, tiene un buen marido, que está tratando con todas sus fuerzas de ser cristiano, de agradar a Dios, de proveer, de ser respetuoso, de ser un buen padre, y que la esposa, hermanos, caiga en querer usurpar el lugar de su marido. Si el marido le dice no a un hijo, no puede decir ella, sí vas, y ahorita yo me arreglo con él, ya vas a ver. Entonces, estos son, hermano, dos conductas nocivas y dañinas, producto, hermano, del machismo y el feminismo que vinieron como consecuencia del pecado, porque ahora habría una lucha por el poder. El diseño original de Dios no implica lucha por el poder, ¿ok? No implica lucha por el poder. El diseño original es, tú eres cabeza, ama, cuida, protege, provee, y tú eres ayuda, sométete, respeta, sujétate, ama, cuida, porque la mujer es cuidadora, ¿no? Ese es el diseño que Dios le dio a la mujer. Pero también quiero hablar de dos errores, hermano, que son extremos a esto, son el extremo contrario. Porque un esposo abusivo, tirano, etcétera, está mal, pero el que se va al otro extremo también está bien. Es un esposo pasivo, indiferente, deja que su mujer haga lo que quiera, sus hijos hagan lo que quieran, y este marido pasa a ser un cero a la izquierda. Que le preguntan algo a los hijos, pregúntale a tu mamá. Yo mejor, mira, me lavo las manos y me evito problemas.
Y dicen, no, pues es que eso de, ay, que mis hijos hagan lo que quieran, eso de criarlos y estarles prohibiendo, ya me harté de eso, ya no puedo más con ellos. Un esposo pasivo no es la voluntad de Dios. De la misma forma que un esposo abusivo no es la voluntad de Dios, tampoco un esposo pasivo e indiferente es la voluntad de Dios. El esposo debe ser equilibrado y criar, hermanos, en disciplina y amonestación del Señor a sus hijos y amar a su esposa, orar por ella y dirigirla hacia lo mejor en Cristo. ¿Cuál es el otro extremo de una esposa usurpadora, respondona? Pues una esposa pasiva, que no aconseja al marido, que dice, Dios lo puso por cabeza, yo no voy a hacer nada. Entonces el esposo claramente está tomando decisiones equivocadas y la esposa es indiferente y dice, no, yo fui puesta para ayuda, pero ayuda también implica que lo aconsejes y también implica que, aunque no seas cabeza, algunas veces lo corrijas. ¿Estamos de acuerdo ahí? Aunque el hombre sea cabeza, necesita corrección algunas veces de su mujer, cuando esta es necesaria. Y en un contexto sano cristiano, pues obviamente vendría de una mujer sabia que edifica su casa, temerosa de Dios, que quiere lo mejor para la familia y que sabe que las decisiones que su marido está tomando están erradas a la luz de las Escrituras. Esta fue la primera mitad del sermón. En esta mitad del sermón, hermano, mi propósito fue establecer bíblicamente, sin lugar a dudas, que el machismo y el feminismo no es la voluntad de Dios, que la lucha de poder en el matrimonio no es el diseño original del matrimonio y que esa lucha de poder vino como producto de la caída. Y también queremos dejar claro en esta parte que el evangelio está en contra del machismo y el feminismo y llama al marido a amar y a la esposa a sujetarse. En esta mitad que falta del sermón, ahora quizás ya no vamos a ver versículos bíblicos porque ya establecimos los parámetros bíblicos, pero ahora vamos a definir entonces a qué nos referimos con que el feminismo es peligroso, porque de entrada no suena tan malo. Y primero que nada, quiero decir, hermanos, que definir actualmente el feminismo es difícil. ¿Por qué es difícil darle una definición? Bueno, porque a lo largo de la historia han existido varios tipos de feminismo. Entonces, lo sabio sería que a cada tipo de feminismo darle su propia definición. Eso sería lo sabio. Pero como aquí yo no voy a hablar de todos los tipos de feminismo, sino del feminismo que es peligroso, del feminismo que está dañando la familia, dañando el matrimonio, dañando aún la iglesia, entonces ese es el que voy a definir. Y me refiero al feminismo moderno, el feminismo de estos días contemporáneos. Y más o menos una definición sería esta. Dice, es una ideología que dice luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, ya que dice que la mayoría de las civilizaciones han sido levantadas bajo un sistema de patriarcado y machismo que ha tenido oprimida a la mujer por siglos. Y suena bien, ¿verdad? Buscan igualdad. Está bien. ¿Acaso no dice la Biblia que en Cristo ni el hombre ni la mujer es más, sino que son uno en Cristo? Sí, la Biblia dice eso, ¿verdad? Gálatas 3:28. Oh, entonces el feminismo es bíblico. El detalle es, hermano, que esta definición aquí de igualdad no se refiere en cuestiones de salvación como Gálatas 3:28, porque Gálatas 3:28 lo que dice es que el Señor salva igualmente a hombres, igualmente a mujeres. Y que en ese sentido ni el hombre es más importante ni la mujer es más importante. El evangelio fue dado para todos, hombres y mujeres. Pero la definición de feminismo lo que dice es que son iguales en roles. Y ese es el problema. El hombre y la mujer no son iguales en roles. Por diseño son diferentes en roles. Entonces, esa definición de feminismo, de que el hombre y la mujer son iguales en roles, es un atentado en contra de la biología, porque por biología nosotros somos hermanos diferentes. El feminismo va en contra de este diseño original de Dios, el feminismo actual. El feminismo dice, no, el hombre no es cabeza y la mujer no es ayuda. Eso es lo que básicamente, así a grosso modo, eso es lo que el feminismo actual dice. Pero nosotros sabemos que eso no es verdad a la luz de las Escrituras. Porque a la luz de las Escrituras, hermano, Dios, aunque son iguales en importancia, nos hizo diferentes en roles al hombre y a la mujer.
Le voy a comentar un poco la historia del feminismo. De acuerdo a la historia, hermanos, el feminismo de primera ola, como se le conoce en el argot de todo este movimiento socialista moderno, hermanos, al principio en realidad comenzó buscando ciertos derechos humanos que estaba bien buscarse. Por ejemplo, el que las mujeres pudieran votar, porque antes las mujeres no podían votar. El que las mujeres tuvieran derecho a estudiar, porque antes las mujeres no tenían derecho a estudiar. Comenzó tratando también de lograr que las mujeres pudieran ser dueñas de propiedades, porque antes las mujeres no podían ser dueñas de propiedades, solamente los hombres. Y con eso comenzó lo que se le conoce como la primera ola del feminismo. Y eso está bien, nosotros no estamos en contra de eso. Más bien yo voy a explicar a continuación por qué eso es correcto. El problema fue, hermano, que detrás de esa ola feminista, que sí logró ciertas cosas y que esas cosas sí son buenas y que sí hicieron bien a la sociedad, vinieron otras olas que ya buscaban otros propósitos. Ya se había logrado la igualdad en estas cosas, entonces ¿qué más estaban buscando ahora? Bueno, ahora estaban buscando ya decir: no hay diferencia entre hombre ni mujer, ni biológica ni sexualmente, somos completamente iguales. Y eso es lo que atenta, hermanos, contra el diseño de Dios. Rapidito, demos un paseo por la historia. En la antigüedad, hermano, se cometieron muchas injusticias contra las mujeres. Eso es verdad, eso nadie lo puede negar. Muchas civilizaciones, podríamos decir entre comillas, antiguas, fueron injustas con la mujer. De hecho, hermano, en algunas civilizaciones el hombre usaba a la mujer solamente como pie de cría, una expresión que significa que solamente la usaban para tener hijos. Pero ¿sabe qué decían las leyes de esos lugares? Que los hijos no eran de ella. El único dueño de esos hijos que se procreaban era el hombre. Algunos casos eran tan extremos, hermano, que ni aún con la muerte del padre, la madre tenía derecho a la patria potestad de los hijos, sino que el padre antes de morir le dejaba la patria potestad a otra persona. Eso estaba muy mal y va en contra del diseño bíblico. En algunos otros lugares, la mujer no podía hacer nada sin un permiso explícito, hermanos, de su esposo. Su esposo le tenía que dar un permiso explícito para alguna cosa. Y si no, era capaz de golpearla, de abusarla, de divorciarse, porque la mujer era considerada, hermano, una propiedad en algunas civilizaciones en la antigüedad. Así estaban las cosas. Y por eso es que en un momento algunos pensadores y gente que comenzó a pensar dijeron: no, esto no está bien, esto es barbarismo. Estamos hablando de años antes de la Edad Media, del oscurantismo, cuando no había entendimiento. No había entendimiento de la Biblia, porque la Biblia ya había dicho desde hace 2000 años, ¿verdad?, en una sana exégesis, que el machismo y el feminismo no es de Dios. Después de esa edad antigua, hermano, en la que se cometieron todos estos abusos, vino una época que a lo mejor usted ha oído o estudió, que se le conoce como el Renacimiento. Esta época del Renacimiento lo que hizo, hermanos, fue dividir la edad antigua de la edad moderna. Fue un periodo más o menos como de 1300 a 1600. En ese periodo, hermano, se le conoce Renacimiento precisamente porque comenzó a florecer la literatura, el arte, la ciencia. Por cierto, ayudó mucho que en esa época precisamente se dio la Reforma Protestante, la invención de la imprenta. Los protestantes comenzaron a decir: hay que poner escuelas, hay que estudiar, hay que aprender, todo el pueblo debería de saber leer para que puedan leer la Biblia. Hay que traducir una Biblia con un lenguaje común para que todo el pueblo la entienda. En esa época, hermano, del Renacimiento, algunas obras de literatura que se escribieron comenzaron a defender a la mujer. Se comenzó a escribir a favor de la mujer. Por ejemplo, Voltaire, un filósofo, dijo que la mujer era el sexo más bello. Ya en el Renacimiento para acá, 1700, 1800. Diderot, otro filósofo y pensador, también dijo que no era justo que a la mujer se le tratara como una imbécil. Esa fue la palabra que él usó, yo cito.
Montesquieu, otro filósofo, dijo que la mujer tenía toda la inteligencia que se necesitaba para participar de igual a igual en la política que el hombre. Entonces se comenzó, hermano, a escribir a favor de la mujer, y estos escritos de alguna forma influenciaron para que años más adelante, en lo que nosotros conocemos como la época contemporánea, la Revolución Francesa, la declaración de ciertos documentos de Estados Unidos, la mujer dijera, ok, basado en esto, vamos a comenzar nosotros un movimiento porque nosotros queremos votar, nosotros queremos tener derechos sobre nuestros hijos, queremos estudiar, queremos tener propiedades a nuestro nombre sin que necesariamente estén solo a nombre de nuestro marido. Y todo eso estuvo bien. Y eso es lo que se le conoce como la primera ola del feminismo. Fue correcto. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, hermano, la primera ola del feminismo comenzó con la redacción de un documento que se llama la Declaración de Seneca Falls en 1848. Le leo lo que dice este documento. Dice: todos los hombres y mujeres son creados iguales, están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que figuran la vida, la libertad y el derecho a perseguir la felicidad. Por primera vez en Estados Unidos se redactaba un documento que decía que estos derechos a la vida, a la libertad y a perseguir la felicidad era algo inalienable en el ser humano. ¿Qué significa inalienable? Que no era necesario que tú al nacer otro ser humano te diera ese derecho. Porque aquí mencionan a Dios, dice, leo otra vez, todos los hombres y mujeres son creados iguales y están dotados por el Creador. Es decir, cuando una mujer nace, ya nace con ese derecho a vivir, a tener libertad y a perseguir su felicidad. Y no necesitaba que su esposo o que el gobernador o que el presidente le diera ese derecho, porque era algo inalienable, recibido de parte de Dios al haber sido creada. Hasta aquí todo está bien. En 1918, hermanos, acá en Estados Unidos, por primera vez la mujer pudo votar a nivel general. Ya se había logrado unos años antes solo en un estado, pero finalmente en 1918, y basándose en esta declaración de Seneca Falls, en 1918 la mujer vota por primera vez. Y es que antes no podían votar porque el machismo decía, no tiene la inteligencia para poder decidir. O sea, ¿cómo le vamos a confiar que las mujeres voten? ¿Qué tal si ellas con su poca inteligencia ponen a alguien en el poder que no sea el más adecuado? O sea, había un machismo, hermano, y un nivel de entendimiento que la mujer era inferior, cuando la Biblia claramente dice que la mujer es igual, creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? La primera ola está bien, entonces. Fue necesaria y logró cosas buenas. Pero ahí vienen, hermano, lo que se le conoce como la segunda y la tercera ola del feminismo. ¿Cuál es el problema con este movimiento? Este movimiento, hermano, actualmente se ha vuelto más una especie de religión. Es más como una especie de religión, como una ideología que se ha mezclado con marxismo y con socialismo. Carlos Marx, hermanos, era un hombre que odiaba la familia tradicional. Carlos Marx odiaba el matrimonio donde el hombre era cabeza, la mujer ayuda y los hijos eran creados en una familia tradicional. Ellos dijeron que había que destruir ese modelo de familia tradicional para poder imponer el comunismo en el mundo. Hay libros sobre esto, hermano, que Marx escribió en contra de la familia. Y entonces el feminismo actual, hermano, está persiguiendo más que nada esta ideología: destruir la familia tradicional, destruir supuestamente el patriarcado opresivo, porque el patriarcado y el capitalismo son dos cosas que funcionan unidas, y si se destruye el patriarcado, se podría destruir también el capitalismo, de acuerdo a esta teoría. De hecho, han inventado cosas hasta fuera de serie que usted dice yo no las creo, pero el movimiento feminista actual tiene dos teorías acerca del patriarcado, de por qué vivimos en una sociedad de carácter patriarcal. Y cuando me refiero a patriarcal, estamos diciendo que el hombre fue puesto por Dios por cabeza, no para abusar, sino como líder.
Leí por ahí que algunos feministas han inventado que en el principio la sociedad era matriarcal y que entonces los hombres hicimos una revuelta y le dimos un golpe de estado a las mujeres e invertimos los papeles e implantamos el patriarcado. Esa es una teoría que escuché. Escuché otra teoría también que dice que en el principio no había patriarcado ni matriarcado, sino que el hombre y la mujer eran exactamente iguales, y entonces los hombres, haciendo uso de nuestra fuerza física porque somos más fuertes, las oprimimos y les dijimos: tú te quedas en la casa y yo me voy al campo. Es más, hay una teoría que dice, hermano, que es hasta loca, que dice, hermano, que en el principio el hombre y la mujer se quedaron viendo el uno al otro y dijeron: ¿quién sería bueno que se embarace? ¿Tú o yo? Aunque no me lo crea, hermano. Y que el hombre, haciendo uso de la fuerza, dijo: no, tú te vas a embarazar, yo no quiero pasar por eso. Es una locura, hermano. Pero esas son las tendencias, hermano, del feminismo actual. ¿Cuál es la realidad, hermano, de que a lo largo de la historia las civilizaciones han funcionado en un sistema patriarcal? Bueno, la realidad es simple. Es por pura biología, por pura naturaleza. Los hombres se dieron cuenta que las mujeres, número uno, tenían menos fuerza física. Número dos, Dios les había dado un útero y con ese útero implicaba embarazo e implicaba menstruación. Los hombres se dieron cuenta que las mujeres, cuando daban a luz, tenían senos que producían leche materna y amamantaban a los bebés. Y los hombres se dieron cuenta que ellos podían alzar tremendas cargas de agua y de leña y sembrar en los campos bajo el sol y aguantar largas jornadas de trabajo. Y por pura lógica dijeron: fuimos diseñados diferentes. Lo sabio es que la mujer que está embarazada o menstruando o dándole pecho a su hijo se quede en casa. Y nosotros, que somos los hombres, que tenemos la espalda más ancha para protegerlos, vayamos de cacería, vayamos de pesca, vayamos a sembrar el campo y traigamos la provisión. Eso es pura lógica, hermano. No hubo ningún complot en los hombres tratando de implantar un sistema patriarcado. Lo único que se dejaron llevar fue por una realidad. Que el hombre y la mujer, hermanos, tienen capacidades físicas diferentes, eso es innegable. Eso es innegable, eso está, hermano, dentro de nuestra misma genética. Fíjese, hermano, que de hecho estos roles preservan la vida. Estos roles que Dios nos dio están a favor de la vida. Porque el hecho que Dios haya diseñado así a la mujer para dar a luz, amamantar, cuidar a los hijos, protege la vida del hijo. Y el hecho que el hombre que Dios le haya dado al hombre fuerza para trabajar, aguantar largas jornadas de trabajo, etcétera. Yo no estoy diciendo que las mujeres no las pueden aguantar también, claro que sí, pero más el hombre fue diseñado para eso y traer la provisión a la casa. Mire, yo no sé si le voy a sonar demasiado anticuado, hermano, pero yo sinceramente cuando un hombre se casa y dice: ay, que trabaje ella porque no me alcanza, yo digo: ¿what? Porque yo entiendo que por el diseño de Dios, si quiere trabajar está bien, ¿no? Por hobby o qué sé yo. Pero yo entiendo que por el diseño de Dios, cuando Dios diseñó el matrimonio, Dios le dio la capacidad a un hombre de proveer para su esposa y para sus hijos. Pastor, pero tengo 15. Bueno, ese ya es tu problema. También Dios nos ha dado sabiduría, hermanos. Es lógico, hermanos. Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, entre comillas, si usted quiere, por mero diseño de Dios. A Dios le plació que así fuera, que el hombre tuviera las capacidades de salir. Le cuento algo rapidito que encontré. Un hombre que se llama Boyd Barton, que era un marino y un camionero. ¿Se imagina? Era un marino y un camionero. A los 30 años tomó una decisión radical. Decidió que quería ser mujer. Se mutiló los genitales, hizo el cambio de sexo. Esto es lo que se le conoce, hermano, actualmente como una mujer transgénero. Entonces, ¿cómo, pastor? Sí, esos son los términos que se usan. Esa es la semántica que se usa ahora. Un hombre que se quita los genitales y se declara mujer, se le declara una mujer transgénero. No es mujer, pero cuidadito y le dices que no es mujer. Porque es un problema ahora hasta legal. De hecho, quizás esta prédica la van a censurar.
Hace unos días yo subí un video fuerte sobre esto en contra de la ideología de género y me lo quitaron, lo bloquearon. Porque, hermano, estamos viviendo tiempos bien peligrosos, tiempos bien difíciles. Pero para acabarle de contar la historia de este hombre, una vez que se declaró mujer, se hizo peleador profesional de kickboxing. Y entonces, hermano, peleó contra 6 mujeres. A las primeras 5 les dio una tremenda paliza, pero horrible. La 6ª mujer, cuando comenzó a analizar la situación, se quiso retractar, dijo, no, pues es que no voy a poder pelear, porque al final salió a la luz de que él en realidad biológicamente y genéticamente es ¿qué? Hombre. Entonces la 6ª mujer dijo, no, ahora las primeras 5 no sabían que este es un hombre, pero ahora yo ya sé. Y entonces ella se quiso retractar y pues tuvo miedo, lógicamente, y entonces la obligaron, le dijeron, tú tienes que pelear porque si no estás discriminando. La obligaron a pelear. Entonces este hombre ya resentido porque ella quiso como hacer énfasis en que él en realidad no era mujer sino hombre, casi la mata en la pelea. Usted me dirá, ¿cómo le dio tremenda golpiza? Por pura lógica. Es un hombre contra una mujer. Y a eso hemos llegado actualmente, hermano. Y el feminismo y la ideología de género son gemelos. El feminismo y la ideología de género son hermanos, van de la mano el uno con el otro. Y yo espero que después de esta enseñanza, mucha mujer cristiana que tiene un corte como tipo feminista, que odia al hombre secretamente, porque, ay, ¿para qué Dios lo puso de cabeza? Se aleje de este tipo, hermano, de mentalidades. El feminismo, hermanos, actual está lleno de odio. Lleno de odio. Si usted no me cree, métase a YouTube y ponga marcha feminista. El odio le salta por los poros, hermano. Se odia al hombre, se le llama un opresor, un violador, un tirano. Odian la Biblia porque obviamente como está involucrado el comunismo, ¿sí? El comunismo y el feminismo son hermanos también. Odian la Biblia, odian a Dios, dicen que Dios es un misógino. Odian el cristianismo, odian a todas las mujeres que no sean feministas. Las mujeres feministas odian cuando una mujer no es feminista. Por ejemplo, si usted no es feminista, ellos dicen, no, tú eres una tonta, estás oprimida por el macho violador, por el patriarcado, por el capitalismo. Odian hasta el lenguaje. El otro día oí algo jocoso. Porque usted sabe que la mayor parte a veces de palabras en este mundo en el que vivimos tienen una terminación o cuando se refieren al género masculino, ¿verdad? Entonces oí, hermano, algo bien jocoso que el movimiento feminista está tratando de aplicar una semántica feminista y quieren un calendario femenino. Y que en el calendario los meses no se llame enero, sino enera. Febrero, sino febrera. No marzo, sino marza. No abril, sino abrila. No mayo, sino maya. Y así, hasta no diciembre, sino diciembra. Y mire, ustedes se ríen, pero en muchos países, hermano, ya cuando alguien, por ejemplo, en ciertos países, si tú vas a un lugar público, y tú ves a un hombre que claramente es hombre, o sea, sus rasgos son bien marcados, ¿no? Tremendos brazotes, piernas peludas y todo, su manzanota de Adán, pero él viene con su peluca pintadito y su minifalda, y si tú le dices, y si él está formado atrás de ti, ¿verdad? Y tú vas a pagar, pero tú le quieres ceder el espacio y le dices al cajero, oh, cóbrale primero a él. Si dices a él, estás metido en un serio problema. Tú lo ves, tú dices, este es él, ¿no? Pero si dices él, es un problema. Tienes que por fuerza decir ella. ¿Por qué? Porque él se percibe mujer. Y de acuerdo a esta ley, tú tienes que respetar lo que él se percibe. No importa lo que tú veas, ya no importa la lógica, ya no importa la biología, ya no importa la genética, ahora lo que importa es una nueva ideología. La ideología de género enseña que una persona no es necesariamente de acuerdo a los órganos genitales con los que nació, sino de acuerdo a cómo se percibe. En pocas palabras, eso es ideología de género. Y el feminismo lucha a la par de la ideología de género
encarnizadamente para establecer estos sistemas en nuestro mundo actual. Así que les ruego a muchas hermanas de corte feminista, ¿no? Porque hay cristianas, hermano, que aborrecen al hombre, tienen el complejo de Paquita la del barrio. Y luego se le ve, hermano, su predisposición contra el hombre, contra el hombre, contra el hombre. Una mujer, hermano, feminista que cría a sus hijos bajo el sistema feminista de ella, le hace muchísimo daño a sus hijos. Porque le está enseñando a sus hijos que su marido no vale, no importa, es tonto, es torpe, es un macho retrógrada, patriarcal, que ha usado la fuerza bruta para abusar a lo largo de la historia de la mujer. Eso es un error. Si tú tienes niñas y niños y tú eres una madre que los crías bajo ese sistema, cuando tu hija crezca, va a hacer lo mismo con su esposo. Y cuando tu hijo crezca, va a esperar lo mismo de su esposa. Así que por favor, hermanas, nosotros como creyentes debemos tener un entendimiento de estos temas. Y dice la Biblia que por falta de conocimiento perece el pueblo. Por eso estos temas son importantes. Para que cuando usted opine, hermano, sobre machismo, sobre feminismo, usted opine con los lentes del Evangelio y sea sabio, y sea bíblico, y no se deje llevar por esas cosas que, aunque por encimita suenan sanas, en realidad, hermano, tienen agendas ocultas. Hay una agenda oculta detrás, hermano, del feminismo. Yo no sé si alguna mujer acá vivirá en la opresión que las feministas dicen. Yo sé que a lo mejor voy a ser acusado de machista por este sermón, pero en realidad es bíblico, yo se lo demostré a usted. Es bíblico, le demostré con la palabra por qué hay un diseño original desde un principio, donde hay dos sexos creados por Dios claramente, hombre y mujer, y donde Dios establece por orden que el hombre sea líder y la mujer sea la ayuda. La caída trajo lucha de poder, pero el Evangelio viene a restaurar en amor, en sujeción, que vivamos quieta y reposadamente en la tierra. Así que por favor, hermanas, sean bíblicas. Hay mujeres, hermano, bien irresponsables que, por ejemplo, odian lavar. Mentira, porque quien lava es la lavadora. Hermanas, por favor. Hay mujeres que esperan que su esposo llegue, hermano, del trabajo muerto de cansancio y le dejan su ropa para que lave. No, pues es que él lave, yo lavo lo mío. El que lave lo suyo, cuando él está proveyendo, cuando él está pagando todos los biles. Las mujeres de antes, hermano, tenían que ir a traer agua al río o llevar las canastas de ropa al río y lavar en el río, hermano, y las manchas no las sacaban como tú con el último producto químico, sino que las sacaban a golpes contra las piedras. Esas eran mujeres. Pastor. Hermano, mujeres actualmente, hermano, que no pasan ni la vacuum, hermano. Oiga, la vacuum. Hermano, el perro y las cucarachas puede darse unos tremendos manjares en el piso de tanta comida de ayer, de antier, que está tirada por el piso. Yo miraba a mi abuela, hermano, yendo al campo, cortar unas ramas secas y amarrarlas con sus manos todas callosas. Y no tenía una carpeta como la tuya, sino un piso de tierra que lo regaba con agua y lo dejaba bien barrido. Mujeres hoy, hermano, que creen que si el marido no lava su plato es una forma de opresión. Me está oprimiendo, es un machista retrógrada. Cuando tú tienes un lavabo de lujo con agua caliente y un dishwasher, que por cierto no lo usamos los hispanos, tú no lavas platos. Yo miré a mi madre lavando platos en una bandeja de plástico, cuidando hasta la última gota de agua helada que había ido a traer al río para que no se le cayera. Y tú con agua caliente y las uñas de último modelo que tienes, no quieres lavar un plato. No, si lavo el plato, me está oprimiendo este hombre. Yo sé que muchos van a pensar, ¿qué pastor tan machista? No, es la verdad.
Lo que pasa es que sutilmente, hermanos, sutilmente, escuche, el feminismo se ha ido metiendo en las familias cristianas. Sutilmente el feminismo se ha metido hasta la iglesia, hermano. Los congresos de mujeres hoy solamente son para elevarles el ego, el orgullo, decirles no te dejes, tú eres una guerrera, una empoderada, una Débora. Y salen las mujeres de ese lugar no humilladas de haber adorado a Dios, sino llenas de ego, de orgullo, altivas. Yo no voy a bajar de nadie. Así, hermanos, que tengamos mucho cuidado. O somos bíblicos o nos dejamos llevar por la corriente ideológica de cómo están funcionando las cosas hoy en el mundo. Y si usted dice, no, yo proveo y la mitad de biles las paga mi esposo y la otra mitad, yo pues entiendo. Pero una mujer que es sostenida por un varón responsable, un hombre trabajador, que aguanta hambre, desveladas, desmadrugadas, frío, cortadas en las manos de su trabajo y que provee y que llegue a la casa a lidiar con una mujer respondona, rebelde que no hizo todo el día, eso está reprobado delante de Dios. Oramos.